Bueno, ante todo agradezco la invitación y como les decía antes al equipo del Centro de la Familia, eh, a pesar de que, bueno, como todos estamos bien ocupados y atareados, pero esta invitación me ha permitido detenerme un poquito y reflexionar acerca de la experiencia que hemos vivido todos nosotros, todas nosotras, en este tiempo de pandemia. Y bueno, y eso siempre es un regalo, una posibilidad de detenerse y reflexionar y mirar un poquito los últimos meses, ¿cierto? Ya vamos a llevar un año y medio más o menos desde que comenzó la pandemia en nuestro país y en el mundo entero y nos ha afectado radicalmente la vida. Bueno, yo soy hace 9 años sacerdote de la Compañía de Jesús. Justamente esta semana, el martes, cumplí 9 años desde mi ordenación sacerdotal y hace 20 años religioso de la Compañía de Jesús y hace 3 capellán general en el Hogar de Cristo. Digo esto porque no tengo ninguna formación particular, digamos, para atender temas de soledad y duelo. No soy psicólogo, no tengo formación en psicología, sí algo de formación en acompañamiento espiritual. Y lo que sí tengo y mucho es la experiencia de acompañar a muchas personas, muchas familias, muchos grupos de personas, también aquí en el Hogar de Cristo, muchos programas, muchos participantes, muchos grupos de trabajo, en la experiencia de la enfermedad y de la muerte, y particularmente en este tiempo de pandemia, eso ha sido muy relevante, pero también muy distinto de cómo era antes, ¿no? Y aquí ustedes seguramente, bueno, coincidirán conmigo que lo que ha marcado eh, este tiempo de pandemia es lo distinto. ¿No? Y, en fin, entonces esa es la experiencia que tengo y que yo quisiera compartir con ustedes, no tanto de libro o de teoría, sino que de una experiencia. Y van a ver que voy a tomar algunos ejemplos que espero que me ayuden a ilustrar. Para preparar estas palabras, yo he tenido a la vista distintos materiales. Eh, lo primero es un manual que elaboramos, que les voy a compartir el enlace aquí en los comentarios de YouTube. Es un manual de acompañamiento de psicoespiritual de cuidados de fin de vida. En el Hogar de Cristo hace mucho tiempo tenemos, ahí lo voy a compartir, tenemos residencias para personas mayores y procuramos ayudarlas a bien morir. Muchas personas que están desahuciadas y que no tienen quien las cuide, bueno, las acogemos en el Hogar de Cristo y con los años hemos ido adquiriendo una cierta experiencia y la compartimos y la dejamos registrada en este manual de acompañamiento que les compartía y que lo lanzamos para ser difundido ampliamente en mayo del año pasado. Entonces he tenido a la vista eso, y se los comparto porque puede ser un material interesante para ustedes. También he tenido a la vista un artículo de Álvaro Lobos publicado recientemente en la revista La Civiltà Católica, que se llama el artículo Secuelas espirituales del COVID-19. Si les interesa lo pueden buscar, muy interesante el artículo de Álvaro Lobos, Secuelas espirituales del COVID-19. También he tenido a la vista 3 guías elaboradas por la Mesa Social Salud Mental y Bienestar Psicosocial, orientadas a acompañar a profesionales de la salud, a niños, niñas, adolescentes y a familias en la elaboración del duelo en tiempos de pandemia, ¿no? He mirado esa información. Y agradezco la ayuda sugiriéndome estas lecturas a Gabriel Roblero, que es jesuita, es el actual provincial de la Compañía de Jesús, y a Paloma Artigas, psicóloga, los dos son psicólogos. Paloma trabaja aquí en el equipo de pastoral y capellanía del Hogar de Cristo. Eso, de ahí tomo, junto con mi experiencia, las cosas que les voy a compartir. Lo que quisiera decirle primeramente es que la enfermedad y la muerte son parte de la vida y en muchos casos son experiencias traumáticas que provocan mucho dolor físico en el cuerpo y, bueno, y mental, espiritual, en el cuerpo y en la mente de la persona que está enferma y que muere, pero también en quienes les rodeamos. Y particularmente esto se ha agudizado, creo que con la pandemia. Podíamos vivir con la ilusión de que vivíamos para siempre. Y no somos para siempre. La enfermedad y la muerte nos recuerda eso. Y nos recuerda también la enfermedad y la muerte, y con mucha agudeza en tiempo de pandemia, que hay dimensiones de la existencia que no podemos controlar ni dirigir como quisiéramos.
por más que hayamos desarrollado muchísimo la ciencia y la técnica, como nunca antes en la historia de la humanidad. Hemos recordado que hace 100 años ocurrió la gripe española. Bueno, el contexto era bien distinto al de ahora y ya se habían desarrollado muchas vacunas, pero hoy día, gracias a la técnica, gracias a las comunicaciones, al transporte, se ha difundido con muchísima más velocidad la pandemia por todo el mundo. Ha sido el mismo resultado del desarrollo tecnológico, científico y de los medios de comunicación, lo que ha hecho que el virus llegue ahora a todos lados, rapidito. Los médicos, cuando ya no hay nada que hacer ante un enfermo, si es que son creyentes o si es que no, igual lo dicen a veces, estamos en las manos de Dios esperando un milagro. Rece, es lo único que queda por hacer. Entonces, bueno, eso como marco de... La pregunta que me han hecho para poder responder es ¿por qué el COVID ha detonado las experiencias de soledad y de duelo? Y la respuesta, yo creo que para todos nosotros es más o menos obvia, para lo primero, ¿cierto? Por la soledad. Hemos debido aislarnos para evitar la propagación del COVID, restringiendo al mínimo los momentos de encuentro con personas queridas, con compañeros de trabajo, o realizando estos encuentros a través de estas plataformas. Hemos tenido muchos más encuentros tal vez que antes, digamos, pero a través de estas plataformas. Entonces, bueno, lo más obvio respecto de la soledad es que hemos tenido que aislarnos, hechos unas islas, cada uno en su casa, encerrado, sin poder ir al trabajo, sin poder ir al colegio. Y respecto del duelo, me parece que el impacto ha sido también muy grande al estar limitadas las posibilidades de vivirlo como acostumbrábamos. No hemos podido acompañar en la enfermedad y la muerte a personas queridas. Eso ha sido muy dramático y terrible cuando alguien entraba a un hospital y no lo vimos más y lo sacamos en un cajón. No hemos podido realizar los ritos con que acostumbramos marcar los momentos significativos, o al menos no con la cantidad de personas que hubiéramos querido. Las soledades y los duelos, entonces, que son parte de la vida cotidiana, en el marco de la pandemia, son muy distintos de los que hayamos experimentado jamás, ya que hay una parte fundamental de la elaboración de los duelos, insisto, que tiene que ver con los ritos, por ejemplo, el rito de un funeral, que ya no está disponible, así como tampoco la posibilidad de despedirnos, de compartir la pena con otros físicamente, de distraernos saliendo a hacer algo, etc. Toda la estrategia que como humanidad hemos desarrollado por siglos para salir adelante ante un dolor grande, que eso es el tiempo de duelo, ¿cierto?, se han difuminado, no las tenemos ahora. Y eso hace mucho más difícil cualquier duelo y proceso humano en general. Bueno, insisto, sirva esto como introducción. No soy experto en estos temas, así que me permitiré ofrecerle algunos ejemplos de experiencias de este último tiempo en los que veo cómo la soledad y el duelo han causado estragos, por un lado, pero tenemos esperanza, porque también he visto y he sido testigo de señales de esperanza, de creatividad, y cuando hemos logrado encontrar compañía y encauzar de buena manera la pérdida de un ser querido. Algunos ejemplos que voy a dar entonces. Son 8 ejemplos y que van con una reflexión. Primer ejemplo, el de Roberto, que es un participante de la casa de acogida Jos van der Rest del Hogar de Cristo en la Estación Central, aquí muy cerca de donde estoy. Es una casa que yo visito regularmente, me he ido siendo amigo. Son personas mayores, muchas de ellas con una historia larga de vida de calle. Bueno, resulta que el año pasado, desde marzo, cuando se decretó la cuarentena, por disposición del Ministerio de Salud, del Senama, se restringieron todas las entradas, no de los equipos, ¿cierto?, las entradas extraordinarias de personas a estas residencias. Y murieron algunas personas por COVID o por otras causas, y un día ya, cuando ya pude entrar, porque en ese mismo programa murió Claudio Leiva, voy a contar su historia después, que era el jefe del programa, Roberto me reprochó, me dice, ¿dónde estaba padre? Lo necesitábamos para poder despedir a nuestros compañeros que se han muerto. Necesitábamos que estuviera aquí acompañándole, rezándole, y usted no estaba. Me pegó una buena retada de entrada. Yo hubiera esperado una bienvenida, pero la verdad que desde lo más fondo de su corazón, habiendo tenido la experiencia de que yo había podido estar antes en otras ocasiones acompañándole para hacer un momento de memoria, de oración, de canto, un rito. Eso no había sido posible. Y yo me quedé medio callado, le dije, bueno, aquí estoy, vine un poco para eso,
y estaba algo avergonzado, pero también agradecido por el reproche, digamos, ¿ah? Y ser tenido por necesario. Y le dije que venía a eso. Y tuvimos después, con todas las personas que estaban ahí, que pudieron participar, guardando las distancias, una celebración llena de signos de cariño, de memoria, de gratitud, con las fotos de quienes habían fallecido, encendimos unas velas, algunos contaron algunas anécdotas, algunas historias, y lo que hicimos luego fue confiar a la misericordia de Dios, su historia, sus defectos, eh, todo, digamos, toda la vida como viene. Y al terminar el momento de oración y canto, el mismo Roberto, con la cara llena de gratitud y risa, me agradeció. Qué bueno, padre, que vino, esto era lo que necesitábamos. Entonces, bueno, este ejemplo toca las dos cosas, la soledad y el duelo, agudizados por el tiempo, por la dificultad y las restricciones de la pandemia. Segunda historia, que seguramente también va a conectar con algunas experiencias que tienen ustedes, les invito yo a compartirla. Por meses, el año pasado, por largos meses, las personas mayores de 75 años estuvieron totalmente imposibilitadas de salir de sus casas. Fue una cuarentena obligatoria para las personas mayores, se acordarán ustedes. Cuarentena total, independiente de la situación de salud. Muchas personas reclamaron, porque la verdad que las personas mayores suelen ser muy responsables de las medidas de distanciamiento. Escuché a varias personas mayores decir, nos tienen a nosotros guardados cuando los que son irresponsables son los cabros. Bueno, lo que ocurrió es que hay muchas personas mayores que no pudieron salir, que vivan solas, algunas que están postradas, y que estuvieron imposibilitadas totalmente de salir. Y eso los dejó en total soledad. Y de lo que yo soy testigo, aquí viene la parte esperanzadora, a lo mejor ustedes también son testigos de esto, es que poco a poco se fueron desatando distintas iniciativas de solidaridad, comenzando en la misma calle, por los barrios, por las juntas de vecinos, por las iglesias, también los municipios. Y por último también iniciativas del gobierno central, con las cajas de alimentos. Pero en la parroquia Santa Cruz de la Población Local, en la Estación Central, muy cerca de donde yo vivo, se organizó lo que llamaron un delivery solidario, para llevar comida y compañía a las personas que no podían salir a comprar y que no podían tampoco en muchos casos cocinar por sí mismas, entre otras limitaciones, ¿cierto? Empezó a faltar las monedas, hay personas mayores que iban a cobrar su pensión, no podían ir a cobrarla, un lío grande, toda esa cuestión. Y más allá de la comida compartida, ¿cierto? El hecho de que se organizara un servicio de esta naturaleza, bueno, yo soy testigo aquí, pero sé que en muchas partes ocurrió esto mismo, yo creo que permitió levantar la mirada a la fragilidad, a la precariedad, a la vulnerabilidad y soledad en la que viven muchas personas mayores en nuestro país. Creo que ahí tenemos una deuda gigante que se ha agudizado en este tiempo de pandemia, de soledad y de duelo difícilmente vivido, ¿cierto? Sirva como ejemplo, seguramente ustedes también lo vieron, la película de La Gente Topo, documental o película, ¿cierto? No quiero ser spoiler, pero bueno, es una cosa bien evidente, la principal negligencia que encontró la Gente Topo eh, era lo que le estaba buscando, ¿cierto? Mandatado por la hija de una señora, era la soledad en que los hijos o nietos, nietas tenían a sus papás o abuelos, ¿cierto? Y yo creo que eso ha sido muy evidente también, la soledad agudizada en tiempo de pandemia, particularmente de las personas mayores. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. En el caso de Claudio Leiva, ya les comenté su nombre, él era el jefe de esta casa de acogida, Jos van der Rest, en la comuna de Estación Central. Él murió el 24 de junio del año pasado. Y me parece que hay un ejemplo de un duelo bien vivido y acompañado. Lo digo con mucho respeto, me tocó a mí acompañar, bueno, al equipo de trabajo, también a su familia, a Valesca, a su señora, a sus hijos. Y quiero reseñar brevemente la historia de Claudio, ¿no? Aunque con enfermedades de base y crónicas, ¿cierto? Tenía, me parece que diabetes o algún problema serio también, bueno, era un gordo gigante, Claudio. Él, por precaución, probablemente debió irse a su casa y no trabajar, eso era como el mandato, pero nadie lo puede obligar a irse si no quiere, ¿cierto? Y él decidió permanecer en su lugar de trabajo por la responsabilidad y el cariño que sentía con las personas mayores de la casa de acogida. Aunque no sabemos bien dónde se contagió el COVID, puede haber sido aquí o en la feria, en algún lado, ¿cierto? Se contagió de COVID y a los pocos días fue internado en el hospital y murió. Conversando con Valesca, su señora, hace algunas semanas, cuando se cumplió un año de su muerte, ella me decía de la experiencia del dolor, de la soledad, de la rabia, de la impotencia grande,
que eran los sentimientos que le acompañaron principalmente los primeros 6 meses hasta la Navidad, ¿cierto? Murió el 24 de junio, hasta la Navidad. Los primeros 6 meses estuvo muy enojada con Claudio, digamos, por haberse muerto. No era culpa de Claudio, pero ella estaba enojada con él. Y me contaba lo dramático que había sido que en un momento, estando ya diagnosticado de COVID, Claudio lo habían llevado al hospital, tenía mucho miedo, pero a ella no lo vio nunca más. No lo vio nunca más. Lo vio en el cajón cuando le despedimos. Y ese vacío enorme de no verlo nunca más, no solo porque era grandote, ¿cierto? Lo enorme del vacío, sino que era una persona, bueno, muy, muy querendona, muy cariñosa. En este año ya de su muerte pudimos encontrarnos primeramente para su cumpleaños, que había sido en abril, para un momento de gratitud, de memoria, en que vino su familia, vinieron también sus compañeros de trabajo, y ahora hace algunas semanas nos reunimos en 2 momentos para celebrar una misa en la misma casa de acogida, la transmitimos online, y luego también con su familia, para familiares y amigos, y esto fue aquí en el Hogar de Cristo, una capilla que tengo aquí al lado de mi oficina. Trajeron incluso el ánfora con la ceniza de Claudio, y pudimos, en su presencia, digamos, recordarlo, hacer memoria, agradecer, llorarlo, y creo que a pesar de que lo echamos mucho de menos, y bueno, más que sobre todo su familia, ¿cierto? Aquí hubo un proceso de acompañamiento muy bonito. Valesca recordaba como las primeras semanas después de la muerte, familias de vecinas ahí de donde ella vive, en Maipú, le llevaron comida, los arroparon, los cuidaron para que no les faltara nada. Y ella tuvo la ocasión de agradecer entonces a un año de su muerte de estos gestos y muestras de cariño. Entonces, bueno, la soledad y el duelo enormes y grandes en este tiempo de pandemia, aliviados por el cariño, por la cercanía, por los mensajes, por la delicadeza de mucha gente. Esa es la tercera historia. Cuarta historia o experiencia que he tenido, ¿cierto? Las restricciones sanitarias han hecho que ante el caso de la muerte por COVID de una persona en un hospital, la funeraria tiene que llevar directamente el cadáver, el ataúd, desde ahí al cementerio, en un plazo incluso menor al habitual, ¿cierto? 24 horas es el mínimo, bueno, lo más rápido posible, sin la posibilidad de un velorio en una casa, una sede social o capilla, donde sea, y con una restricción de asistencia de personas al cementerio, esa restricción bien alta. 5 o 10 personas en un momento, ahora es 20 o 40, estamos en fases distintas. Me tocó ser testigo y participar del funeral de Vivian Soto, también trabajadora del Hogar de Cristo. Su esposo Rodrigo también estaba contagiado del COVID, así que ni siquiera pudo participar del funeral. Sí pude estar con sus hijas y algunas personas muy cercanas. Entonces, esta experiencia de lo rápido de un funeral es una experiencia muy dolorosa, y no poder darnos el tiempo para despedir como hubiéramos querido. Entonces yo les invito en el enlace que está ahí abajo, que la pregunta que les quiero hacer tiene que ver con esto: si han tenido la experiencia esta de la enfermedad y la muerte de un ser querido, sea cercano o menos cercano, y cómo ha sido, la segunda pregunta, cómo ha sido la despedida, si han podido hacer algún funeral, algún rito, o ha sido todo por internet, o no han podido hacer nada. Quisiera preguntarle eso porque nos conecta con la experiencia que les estoy compartiendo. Quinta experiencia de acompañamiento en este tiempo de COVID, ¿cierto? Desde el año pasado, al comienzo de la pandemia, para el día de San José, 19 de marzo, comenzamos a celebrar la misa online aquí desde las plataformas del Hogar de Cristo, muy parecido como lo estamos haciendo acá. Y bien artesanalmente al comienzo, con el teléfono así medio fulero, se fue transformando en un espacio de compañía para mucha gente. Yo quisiera compartirles también el relato que hicimos algunos meses después de eso, de esa experiencia, porque ahí está, la experiencia de las misas online. Pueden mirarla. Saqué hasta un titular en La Cuarta, fíjense. Misas online la llevan en pandemia, una cosa así. Por ahí está la foto, aparezco yo en La Cuarta, así que éxito, logro obtenido, salir en la portada de La Cuarta.
fue muy bonito, día a día, todos los días de la semana y muy especialmente los domingos, por una iniciativa de la funeraria del Hogar de Cristo, que me enviaban las fotografías de las personas que habían fallecido en la semana, ¿cierto? Con la autorización y la venia positiva de la familia. Y entonces, como no había podido ser el funeral, lo que hacíamos es que el domingo en la misa de las 11:30, transmitido por las redes sociales del Hogar de Cristo, mostrábamos en un momento las fotografías de las personas que habían fallecido en la semana y con un canto, ¿cierto?, de memoria, de gratitud y de esperanza de la resurrección. Y soy testigo de la gratitud de cientos de familias que pudieron, en ese gesto, poder despedir a su familia y reunirse de distintas partes de Chile, incluso del mundo, porque hay personas que no han podido viajar ¿cierto?, a despedir, ¿no? Y entonces aquí destaco, insisto de nuevo, en la importancia de los ritos de cierre, de despedida, y cómo hemos estado impedidos y tenemos que reinventarlos con creatividad. Aquí me acuerdo de un libro, se los recomiendo, es un libro, un clásico de Leonardo Boff, que se llama Los Sacramentos de la Vida. Parte con el sacramento de la colilla de cigarro, que cuenta que el último cigarro que se fumó, me parece que era su papá, no estoy seguro, antes de morir de cáncer, de cáncer al pulmón, algo así, y le murió el viejo fumando, y él se le ocurrió, no sé si es él o alguien que cuenta, pero conservar y poner en un marco la última colilla de cigarro que se fumó su papá. Y eso para esa persona era un signo de la presencia del papá. Creo que hemos tenido que resignificar, ¿cierto?, los ritos y hacer nuestros propios ritos tal vez más familiares para poder recordar, ¿no? Y a pesar de todas las experiencias online, de misa y cosas así, esto lo tomo del texto de Álvaro Lobo, hemos experimentado una desacramentalización de la fe. Para quienes entre nosotros que somos creyentes o que participamos de la Iglesia Católica, tenemos los sacramentos, ¿cierto?, que van marcando la vida. Y en este tiempo de pandemia hemos estado imposibilitados de reunirnos. Y entonces, y de celebrar, ¿cierto?, los sacramentos. Y ahora voy con otro ejemplo, que una expresión radical de esto es la celebración de la unción de los enfermos a la distancia. Me contactó una señora, una persona que tenía a su papá agonizante en Venezuela, una señora venezolana, y que quería de alguna manera celebrar la unción de los enfermos a la distancia. Y yo lo que hice fue que grabé un video en que le fui diciendo paso a paso lo que teníamos que hacer. Ponga un platito con aceite, hicimos una oración juntos, le grabé el video, esto lo hizo ella después conectado con su familia en Venezuela, desde Chile a Venezuela, y mira, no sé si esto es válido o no, digamos, desde la perspectiva de la Iglesia, pero creo que me di cuenta con radicalidad de la importancia fundamental de la materialidad, del hecho de que haya un aceite que expresa, al hacer la señal de la cruz, ¿cierto?, una unción, se unge, ¿cierto?, como expresión del alivio del dolor y la enfermedad que se ofrece como gracia por parte de Dios. Los sacramentos son eso, son expresión visible de la gracia de Dios que no la vemos. Y eso lo pude hacer yo online y fue una cosa bien, bien impresionante poder colaborar con ellos. Por último, otro ejemplo que voy a dar antes de que pasemos a mirar algunas preguntas, porque ya estamos un poco en los tiempos. Yo he escuchado a algunas abuelas, partiendo por mi propia mamá, que es abuela ya de 12 nietos, decir que es mejor a esta altura morir de COVID que morir de pena ante la posibilidad de abrazar y ser abrazada por sus nietos, ¿no? Yo me acuerdo para mi cumpleaños del año pasado, el año, claro, cumplí 43 años, fui a ver a mis papás, estábamos bien, bien distanciados por los aforos, y de repente llegó mi papá con una frazada gigante y me la echó encima y me dio entonces un abrazo. ¿Sí? La necesidad de la expresión del cariño, del afecto, de un abrazo, de encontrarnos, de tomarle la mano al que está enfermo, de mirarlo a los ojos, de decir esa última palabra de reconciliación, de perdón por algo que hice mal, te quiero. No es lo mismo por una pantalla. O sea, lo siento mucho, pero no es lo mismo por una pantalla.
el compartir una comida, el estar en torno a una mesa, insisto, ante el enfermo de COVID que está incluso agonizando, el no poder cuidarlo porque está en un hospital o en una residencia solitaria aislado. Eso ha sido algo muy doloroso y que ha remarcado, ¿cierto?, la soledad y ha imposibilitado en muchos casos la sana vivencia de los duelos en tiempo de pandemia. Termino diciendo dos cosas. Cuando alguien cercano se muere, es común decir se me murió, se nos murió, porque algo muere en cada cual cuando alguien cercano se muere, ¿cierto? Y esto refleja el carácter sustancial y constitutivo de los vínculos. Somos con otros, y esto es asunto de genética, de modo, de gestos, de palabras, de dichos, de historia, de espacios comunes, de comidas compartidas, de alianzas, también de dolor. Y la muerte en soledad y abrupta, sin posibilidad de despedirse, de decir unas últimas palabras, ocasiona o ha ocasionado mucho dolor. Yo les invito a los que han tenido esa experiencia a que lo puedan reconocer y a que podamos juntos y con la ayuda de las personas cercanas, de la familia, de si es que son creyentes y participan de alguna iglesia, ya sea católica o del templo evangélico o de algún otro espacio celebrativo, que desarrollen con creatividad alguna forma de ritualidad para poder ir marcando, ¿cierto?, ese hito de duelo. Me pregunta si compartimos la encuesta. Compartan la encuesta nomás, así pueden responder. Y quiero decir, lo último que quiero decir antes de dar paso a algunas preguntas que ustedes me quieran hacer. Las encuestas son son las respuestas a las preguntas. Mira, qué interesante, hay hartas respuestas. Hay una expresión del Papa Francisco que la dijo, no sé si tienen esa imagen, pero el 27 de marzo del año pasado, en la Plaza San Pedro, que estaba vacía, estaba lloviendo, y estaba el Papa solo. ¿Se acuerdan de esa imagen? Y él dijo algo así, ¿cierto? El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Para los que somos creyentes hay una invitación, pero esta es una invitación de profunda humanidad a la que creo que estamos todas las personas invitados, que en medio de esta tormenta, que es una tormenta que nos zarandea, que se despierte y se active esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Veamos ahora sí, disculpen, las respuestas a la encuesta para saber un poco cómo hemos vivido este tiempo. Sí, pues ve, ahí hay 353 respuestas, 355. Y un tercio ha tenido alguien muy cercano que ha fallecido, otro tercio, 26% alguien conocido, vecino, menos gente de un compañero de trabajo, y un poco más de un tercio no ha tenido esa experiencia. Y fíjense en el caso de la respuesta abajo, pudimos ir al cementerio y despedirlo como hubiéramos querido, con un responso, una misa, un servicio religioso, 20%. Pudimos ir al cementerio, pero no se nos permitió hacer nada, 14%. Seguimos el funeral por internet y 40% fue todo tan rápido que no pudimos hacer nada. Entonces, bueno, yo les insisto con este mensaje final que yo les daba, creo que se evidencia, ¿cierto?, algo de lo que yo les he dicho, es una experiencia compartida que hemos tenido en este tiempo de pandemia, en que la soledad y el duelo han sido, ¿cierto?, muy afectados. La soledad y el duelo son experiencias habituales, pero se han agudizado en este tiempo de pandemia, la soledad y la dificultad para vivir sanamente el duelo. Entonces les invito tal vez algunas de las experiencias que yo les he compartido, a las personas que no han podido tener alguna instancia de cierre, de despedida, de rito. Creo que es importante darnos esa instancia para poder sacar afuera lo que estamos viviendo. Tengo una máxima yo que me gusta mucho, que las penas se nos achican si es que las compartimos, son más llevaderas, y entonces es muy importante la expresión de la pena, del dolor, y lo mismo ocurre con la alegría. Las alegrías se multiplican también cuando las compartimos.
¿Mm? Eso, así que agradezco mucho la atención de ustedes, la invitación, y bueno, si es que hay algunas preguntas o reflexiones, Bárbara. Muchas gracias, padre, por su exposición y por habernos entregado todas sus reflexiones hoy. Yo creo que a todos nos sirvió bastante. Bueno, llegaron varias preguntas a través del chat, así que la primera de ellas es, ¿cómo percibe usted la relación entre la fe y la salud mental? En lo personal me parece que ambos pueden funcionar en conjunto, pero me he topado con múltiples veces con creyentes que los ven como excluyentes. O sea, yo creo que son dimensiones complementarias. Hay algo que me parece a mí que es fundamental, comprender a las personas, al ser humano, como una unidad psicoorgánica, ¿cierto? Tenemos psique, la mente, el cuerpo, y son inseparables. ¿Ah? Y una dimensión de la existencia humana es la dimensión espiritual, que trasciende también la dimensión religiosa, ¿cierto? Hay una conexión espiritual, el hecho de ser comunidad, ser con otros, es una realidad espiritual, digamos, que nos une con lazos muchas veces muy profundos. Es lo que percibimos con una familia o con los amigos, la familia que uno elige, los lazos de amor tienen una dimensión profunda espiritual. Y la salud mental o toda la dimensión, ¿cierto?, de nuestra mente, bueno, está completamente imbricada, y yo creo que así como requerimos muchas veces apoyo psicológico o psiquiátrico, de terapia, de sanar ciertas heridas, y en eso las ayudas, eh, ciertos profesionales pertinentes son necesarias. También la dimensión espiritual de la oración, solo o junto con otros, para quien es creyente, de la conciencia de ser sostenidos por Dios y que no nos abandona y que incluso sufre y nos acompaña en el dolor. Esa experiencia creo que es complementaria, y que, claro, hay distintas aproximaciones. Hay terapeutas o psicólogos que dejan de lado la dimensión creyente o la dimensión de fe, y otros que la integran, y creo que en general todos los saberes, cuanto más integrados estén, permiten un abordaje más pleno de las realidades, ¿no? Aquí voy a contar una experiencia que he tenido yo a propósito del momento que estamos viviendo como país, de la Convención Constituyente que está presidida por Elisa Loncón, una mujer mapuche. Los pueblos originarios tienen una sabiduría holística, de comprensión holística de las personas, que incluye la dimensión corporal espiritual mucho más, creo yo, sana que lo que hemos hecho en Occidente con la ciencia occidental, que tiende a separar las cosas. Y entonces la machi o el machi, eh, junto con la medicina, con el remedio que ofrece a través de alguna planta, alguna infusión, en fin, parte importante es escuchar, y, y después hacer también una rogativa. Son las tres cosas: el remedio, la escucha, y también la conciencia de que somos espíritus y que tenemos que pedirle a los espíritus que nos animen. Eso se vive así en distintas culturas también. Me parece más o menos que respondí, ¿no? Sí, perfecto. Em, Otra pregunta que nos llegó es cómo superar la pérdida de una madre causada por COVID. Bueno, yo creo que cada persona tiene que respetar muy bien sus propios ritmos y su propia hechura, como cada uno es. Y insisto, yo no soy ningún experto, pero hay distintos ciclos en el duelo y en cualquier proceso, ¿cierto?, de sanación de una herida, de una pérdida. Lo primero creo que es poder expresar el dolor, la pena, o sea, llorar y tener alguien con quien desahogarse, ir al cementerio si es que se puede, llevar unas flores, hacer el ejercicio de conversar con la mamá y de decirle cuánto la echa de menos, sobre todo si ha sido una muerte más o menos abrupta y han quedado cosas sin decir. Habitualmente pasa eso. Yo en algunos funerales yo propicio mucho eso, que eso que quedó sin decir se exprese, y la verdad que suele ser un momento de mucha sanación. Y también creo que contribuye mucho, tal vez en un segundo momento, a hacer gestos de memoria
agradecida, y no simplemente de memoria recordando alguna historia, alguna anécdota, pero sino, por ejemplo, reuniéndose y cocinando algo que a la mamá le gustaba o que le quedaba rico, recordar alguna receta y regalonearse conjuntamente las personas que echan de menos. Ese tipo de cosas creo que contribuyen. Y poner en algún lugar de la casa una fotografía y ponerle, adornarla con flores y encenderle una velita y encomendarla, en fin, se me ocurren esas ideas que permiten poquito a poco, sin apuro, sin prisa, superar, si es que se puede, el dolor de la muerte de la mamá. Creo que esas se me ocurren que son algunas ideas. Si algunas otras personas tienen algunas ideas, la pueden compartir también por el chat y así ayudamos a la persona que hizo esta pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo acompañar a alguien que ha perdido un ser querido sin ser invasivo? O sea, ¿cuáles ritos post-muerte podría recomendar en ese sentido? Como respetando la esfera de esa persona que está sufriendo. Pucha, esto es súper difícil de responder así al voleo porque cada persona es muy distinta y hay personas que se enervan cuando alguien las invade y otras que se enervan cuando alguien no las invade, o sea, es una especie como de... Entonces hay que conocer muy bien a la persona. Creo que lo mejor es discretamente preguntar cómo te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar, cómo te sientes. Si no existe esa confianza, tal vez se puede hacer preguntando a otras personas cercanas que tengan más confianza. Y yo creo que aquí la operación montoncito ayuda, o sea, la conciencia de la patota, de la comunidad, de la familia que apaña, que acompaña. Si a veces no encontramos palabras, a veces no hay palabras y uno cuando dice algo la embarra, ¿cierto? Pucha, un gesto de cariño, llevarle algo rico para comer, compartirle una canción, recomendar algo para leer, una poesía, un libro, en fin, gestos de cariño que hagan, que expresen a la otra persona que, bueno, que la quiero, que me importa, que me preocupo, que quiero lo mejor para ella. Y confiando también para quienes sean creyentes, en el poder profundo de la oración. Una cosa que no mencioné, tenía 3 o 4 ejemplos más. La cantidad de cadenas de oración que han proliferado en estos tiempos de COVID y de pandemia, que, bueno, una parte de la cadena de oración, ¿cierto?, es dirigirnos juntos a Dios, para quienes son creyentes, pero otra parte tiene que ver con hacer explícito que estamos con otros y de que a pesar de que no podemos estar juntos físicamente, bueno, nos tenemos presentes, te tengo en cuenta, me importas. Creo que ese tipo de cosas también contribuyen. Por ahí se me ocurren también algunas sugerencias de cosas que yo haría o que he hecho. Y, sí, y creo que hay que respetar muy bien los momentos, ¿cierto? Del primer momento, que puede ser en algunos casos de rabia, de bronca, de no quiero saber nada de ti, a saber, los momentos van cambiando y en algún momento, las primeras semanas después de la muerte de alguien, hay mucho apoyo y después, con el correr de la semana, ocurre habitualmente que, bueno, que la gente se olvida porque la vida continúa. Entonces, también una llamadita, un simple ¿cómo estáis? Te he tenido presente, incluso en un mensajito, arriba el ánimo, cuenta conmigo, lo que necesite, aliviar en algún trámite, a veces los trámites son lateros, ir a buscar a los cabros chicos al colegio, no sé, un gesto de cariño, yo eso siempre lo recomiendo como una manera de decir, oye, aquí estoy, puedes contar conmigo. Otra pregunta es, ¿por qué cree usted que la culpa es un detonante de desunión en la familia ante la muerte de un familiar por COVID? Bueno, no solo por COVID, pero en general toda muerte repentina eh, interrumpe conversaciones, ¿ah? Interrumpe conversaciones, interrumpe, como decía antes, palabras no dichas. Entonces, aquí yo recomiendo a las personas que nos están escuchando, a quienes estamos vivos, eh, que esa palabra no dicha que uno dice, bueno, esto, yo quisiera decirle esto a mi mamá, quisiera decirle esto a mi papá, a mi hermano,
pero me dejo estar. eh, Ármense de valentía, digamos, de coraje, tomen harto aire y díganlo, porque lo que ocurre cuando hay una muerte repentina por un accidente, o en este caso por el COVID, que como les contaba en el caso de Claudio y de mucha gente, ¿cierto? Hay gente que se fue al hospital, que pensó que se iba a mejorar y nunca más volvió. Eh, Se gatillan culpa. También puede gatillarse la culpa porque, bueno, ¿quién contagió a quién, digamos? Y eso es bien desgraciado porque, bueno, porque sobre todo al principio no sabíamos mucho cómo tratar, digamos. Pasa mucho que me pasó a mí en el verano, que me encontré con mi familia, nos se contagiaron casi todos, menos mal no pasó a mayores, pero hubo algunos reproches porque estando juntos en el espacio familiar nos sacamos la mascarilla. Y eso ha pasado mucho, que en ese espacio, que nos distinto del espacio público, nos sentimos seguros. Entonces, bueno, eso en algunos casos, cuando el desenlace ha sido la muerte, genera también culpa. Y, y ahí hay que buscar algunas formas de liberarse de la culpa, digamos, o de la culpa malsana. Hay cierta culpa, digamos, que cuando hemos hecho algo que está mal, digamos, está bien tenerla, es de bien nacido, pero hay otras que son malsanas. Y creo que en general hay que dejar que el tiempo sane un poquito las cosas, pero también algunos gestos de preocupación, de cariño, de diálogo, de encuentro, son buenos. Aconsejo, eso sí, que sean uno a uno, cara a cara. Los mensajes de WhatsApp suelen habitualmente embarrar las cosas. Cuando las cosas de verdad se conversan cara a cara, digamos. Y bueno, eso ha sido una de las cosas difíciles de este tiempo, que eso ha estado más imposibilitado. Por ahí se me ocurriría responder, Bárbara, esa pregunta. Genial, muchas gracias. Y como última pregunta, que nos han llegado varias, pero está para terminar. El COVID-19 desde la perspectiva familiar ha detonado la soledad y el duelo o ha visibilizado en realidad una realidad que generalmente no se exterioriza. O sea, yo creo que lo ha agudizado, ¿cierto? Con todos los ejemplos que di, la soledad y el duelo son realidades cotidianas. El ejemplo que yo daba de las personas mayores. Muchas personas mayores viven habitualmente solas, están en sus casas, postradas, abandonados por su hijo o hija. Hay mucha ingratitud ahí. La tasa de suicidio de personas mayores es más alta que en las personas más jóvenes y la principal razón es la soledad y el abandono. Y eso en tiempos de pandemia, imposibilitados mayormente de encontrarnos, yo creo que se ha agudizado. El miedo que da el encuentro con los otros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo veo de repente ahora una película en que la gente está eh, grabada antes, ¿cierto? Que se abraza, está junta, y como que digo, esa cuestión es peligrosa, abrazarse es peligroso, eh, porque puede contagiar, digamos. Bueno, eso lo tenemos introyectado porque llevamos un año y tanto diciéndonos que estar muy cerca hace daño y contagia y puede matar, digamos. Entonces, creo que la realidad de la soledad, de la muerte, de la enfermedad, son realidades humanas que, que se han visto agudizadas en tiempos de pandemia por las razones y ejemplos que he dado y lo que ustedes mismos han experimentado. Yo tengo cierta confianza de que saquemos ciertos aprendizajes de esto, de esta pandemia, con lo doloroso que ha sido, que podamos valorar con mucha más profundidad los vínculos que tenemos y los cuidemos y los cultivemos. Que hay tantas cosas que importan menos, digamos, que el ser con otros, que el construir comunidad, que reconstruir y colaborar a que el tejido social sea más robusto y tengo cierta esperanza de que podamos sacar algunos aprendizajes para que hagamos que la vida en nuestras ciudades sea más amistosa con todos y no haya gente que sufra de soledad. Perfecto. Bueno, con esto damos por terminada la charla de hoy y queremos reiterar el agradecimiento al padre José Jurasek por habernos acompañado el día de hoy y por habernos entregado también este testimonio tan valioso.